Buenas noches, maestra. Bien, pues sean bienvenidas a esta última sesión de nuestro curso Diseño y Evaluación Curricular. He recibido las propuestas de la mayoría, entiendo, si enviaron en estos últimos minutos, me comentan. Y en respecto de quienes enviaron con anterioridad y recibieron la retroalimentación, ¿tienen alguna pregunta o alguna duda sobre los comentarios, las observaciones que recibieron? De mi parte, ninguna, maestra. Gracias. Gracias a ti, Ana Lilia. Lupita, Igual, maestra, de mi parte ninguna, ya vi ahí el comentario que tengo que corregir y voy a trabajar en ello. Gracias, maestra. gracias a ti. ¿Las demás recibieron retroalimentación? Yo aún no checo, maestra. Ajá. Y está pendiente un programa, me parece, ¿verdad? Sí, el último. Así es. Gracias. Margarita, Estefanía, Ariana, ¿qué tal? ¿Cómo van con el trabajo? Yo de igual manera todavía no checo, pero am, te pido una disculpa si todavía no le entrego lo demás. Es que ando un poco ocupada con algo. Bueno, todavía estamos a tiempo para poder entregar lo que nos falta. Y de acuerdo, Margarita. Bueno, en cuanto sea posible, nos ponemos al corriente. Vamos a compartir brevemente uno de los trabajos para que nos sirva a todas como referencia. Maestra, yo a más tardar mañana se lo envío. Ya igual si tengo una retroalimentación, pues ya lo corregiría, pero ya mañana sin falta. Muy bien, Ariana. Muy bien, muchas gracias. Bien, pues entonces voy a compartir la pantalla para que veamos una de las propuestas curriculares y también nos sirva para poder enlazarnos con la última etapa de evaluación curricular. Bien, a Ya ver, se visualiza, maestra. ¿sí? ¿Te escuchó? No, no, le menciono que ya se visualiza, maestra. Ah, ¿sí lo ven? Sí, Sí se maestra. ve, maestra. De acuerdo, muchas gracias. Bien, este es el trabajo de Ana Lilia. Ella presenta una propuesta que denomina Innovación Educativa en Educación Básica y está dirigida a los profesores de este nivel en la escuela en donde ella está realizando el servicio social. Es una escuela que está ubicada en una zona rural, ya tiene algunos años funcionando, está exactamente en la comunidad de Laguna Chica, que pertenece al municipio de Tezonapa. Entonces ella comenta al inicio de esta propuesta, tal y como se nos recomendó a todas, las razones por las que es importante, necesario llevar a cabo esta propuesta. Entonces, bueno, hace mención, en otras palabras, de que dadas las reformas que últimamente pues se han hecho en este nivel, los profesores pues tienen todavía algunas dificultades para poner en práctica lo que se les sugiere. Entonces, bueno, de aquí la necesidad de que se les actualice para que ellos a su vez puedan innovar en sus prácticas, ¿no? Ella hace mención, por aquí lo tenemos, a que las profesoras, bueno, de inicio se han visto atareadas, tienen
sinfín de actividades que realizar. Y bueno, el llevar a cabo las actividades didácticas como se les sugiere actualmente les resulta todavía un poquito difícil. Entonces, bueno, ella fundamenta el plan de estudios, que es la primera etapa, para pasar después a la segunda, y primero nos presenta el perfil de ingreso, es decir, qué conocimientos, qué habilidades, qué actitudes, pues deben tener los maestros de esta escuela primaria para poder cursar lo que ella está proponiendo. Y después aparece el perfil de egreso. Entonces, este perfil de egreso destaca, por ejemplo, que los egresados van a comprender pues que involucra la innovación y sus tendencias, algunos modelos, metodologías, desde un enfoque curricular motivador y así sucesivamente hace referencia de los logros que deben alcanzarse. Su objetivo curricular es estimular el desarrollo de herramientas de innovación que favorezcan la transformación educativa con la incorporación de metodologías, estrategias y técnicas activas participativas, formas de trabajo y organización, creando un proceso de enseñanza flexible a los cambios que vivimos, formando así personas con las cualidades de diseñar planeaciones y materiales didácticos con diversos recursos enfocados a los contenidos en educación básica. Este es el segunda etapa, cuando definimos los perfiles, una vez que se fundamenta el proyecto. Después aparece el contenido curricular, está desglosado según su tipo o su naturaleza y pasa a organizar y estructurar estos contenidos y los presenta en programas de estudio, tal y como lo hicieron las demás, porque esa fue la indicación. Utilizamos para ello el formato que la Secretaría de Educación Pública proporciona a las instituciones para el envío para su autorización de los programas de estudio. Repito esto en educación superior solamente, ¿sí? Es para educación superior. Y bueno, estamos centrándonos en esto, en este nivel, porque esa es la naturaleza del contenido también que estamos trabajando en esta materia. Y nos presenta un primer programa, vemos cómo el formato se ha requisitado debidamente, donde aparecen pues los datos de identificación, los fines de aprendizaje, el listado del contenido temático, las actividades que se realizan bajo la dirección de un académico, las que se realizan de forma independiente, que a su vez son la base para la propuesta de criterios de evaluación y por último, los recursos que utilizamos como apoyo. ¿Sí? Así presenta los programas. Ella está proponiendo un primer programa, se denomina Innovación Educativa en Actualización Docente. Después hace lo propio en la segunda, Taller de Valoración de la Educación Emocional y Taller de Estrategias de Enseñanza. ¿Sí? Está proponiendo 3 asignaturas para abordar los contenidos que desglosó y alcanzar el perfil de egreso. Así lo hicieron las demás, ¿verdad? Estamos en esa etapa, estamos en ese proceso. Voy a cambiar ahora de presentación para que vayamos juntas a esta última etapa de evaluación curricular, ¿sí? Esto es cuando ya pues el currículo se ha organizado, se ha estructurado para alcanzar los fines que se tienen establecidos. Y entonces, bueno, aunque aparece al final esta etapa de evaluación curricular, en realidad es algo que se va realizando desde que empezamos a diseñar nuestra propuesta curricular. Ahorita lo vamos a ver. Y antes de que veamos el contenido, bueno, pues de lo que se trata es que analicemos el significado de este término, es decir, qué es la evaluación curricular y qué técnicas y recursos se utilizan para llevarla a cabo. Estas técnicas y estos recursos van a cambiar según el tipo de evaluación curricular, porque hay distintos tipos.
Y entonces, de lo que se trata es de identificarlos. ¿Para qué? Bueno, pues porque ustedes van a agregarle a su trabajo un último apartado, al fin, ¿verdad? Un último apartado que es precisamente su propuesta de evaluación curricular. ¿Cómo se va a llevar a cabo esta actividad? De acuerdo con lo que han previsto, pero también atendiendo a las características pues, de la institución a la que va dirigida la propuesta, al tipo de contenidos, al tipo de actividades, de los recursos y de lo que ustedes han previsto en sus programas. Antes de comentar sobre el término evaluación curricular, ¿alguien podría decirme qué significa evaluar? Así, evaluar solito, ¿qué significa? Cuando decimos, vamos a evaluar tal o cual objeto, tal o cual persona, tal o cual programa, ¿qué es? ¿Qué es evaluar? Saber los conocimientos que tenemos ya. Bueno, Margarita comenta, es saber en qué grado se domina un conocimiento. Bueno, esta es una idea relacionada con la evaluación. Bien, Margarita. Pilar, te escuchamos. Conocer los conocimientos que se han obtenido acerca del proceso de enseñanza. Bueno, tenemos algo parecido entonces. Bien, Estefanía y luego Lupita. Podríamos decir que es inclusive el ver si cumplimos con lo que, con el tipo del objetivo, ¿no? Porque es evaluar si nosotros, como dice mi compañera, tenemos los conocimientos que nos dieron para decir que ya son nuestros, por decirlo así. Bueno, creo que en mi sentido es así. Entiendo. Bien, entonces la idea es parecida. Estamos entonces tratando de obtener información acerca del logro de algo. Lupita, ¿quieres agregar algo? Sí levantaste la mano, ¿verdad? Sí, maestra, bueno, pues Adelante. para mí evaluar es como que asignar un valor a determinados criterios, como decía Estefanía, para ver si cumplimos con los objetivos de las asignaturas. Así es, ¿verdad? Bien, bien. Entonces nos estamos orientando a esta parte del dominio de conocimiento, del grado en que logramos objetivos. Y bueno, ciertamente sí tiene que ver con la evaluación. Lo vamos a tener aquí. Camina, aquí. Esta es una definición muy sencilla. Estamos hablando de evaluación simplemente, ¿no? Cuando nosotros evaluamos, lo que hacemos es algo que nos permita obtener información y esa información lo vamos a usar para formular juicios. Y esos juicios nos van a servir para tomar decisiones. Esto hablando de evaluación en cualquier contexto, ¿sí? Cuando evaluamos objetos, personas, programas, eh, planes, materiales, en fin, lo que hacemos es reunir información. Esa información que reunimos nos va a servir para formular juicios, ¿no? ¿Esto qué significa? Bueno, emitir afirmaciones como, ah, está muy bien, pues no vamos tan mal, creo que los resultados son satisfactorios, ¿sí? Eso es formular juicios. O claro, tampoco son todos positivos. A veces evaluamos y obtenemos información que nos lleva a formular juicios tales como, no, pues definitivamente no lo logramos. Estamos mal. No, pues sí, nos falta mucho. Y a partir de ello tomamos decisiones. ¿Para qué? Pues para mejorar esto que estamos evaluando, ¿sí? Finalmente, digamos que esa es como que el gran valor, el gran aporte de la evaluación que nos permite tomar decisiones. Ahora bien, cuando estamos en un contexto de evaluación educativa, ¿sí? Como nosotros, que bueno, estamos mencionando este término,
pero estamos en este contexto. Por eso ustedes hacen referencia al logro de objetivos, al grado de dominio de conocimientos, pues porque estamos ubicándonos en un contexto en donde el término evaluación se refiere a evaluación educativa, ¿sí? Estamos bien. Si me adelanto un poquito, ahorita me regreso. Acá tengo una definición de evaluación educativa. Lupita, por favor, ¿podrías leer lo que está en la diapositiva? Sí, maestra. Evaluación educativa. Implica juzgar, valorar, apreciar. Para hacerlo utiliza criterios, indicadores, parámetros. Basado en lo anterior, emite juicios de valor o valora el mérito de algo. Por lo que se puede decir que evaluar es un proceso sistemático e intencional para llegarse de la información necesaria para conocer lo que está sucediendo como efecto de los actos educativos y una vez hecho esto, tomar las medidas conducentes para mejorarlo u optimizarlo. Muchas gracias. Bien, entonces, cuando evaluamos en educación, también estamos valorando, apreciando, juzgando sobre la base de ciertos criterios o indicadores o parámetros. ¿Para qué? Para poder emitir juicios, para poder valorar logros o méritos y entonces tomar decisiones. Me regreso a la anterior. Y dentro de lo blanco, vamos a pensar que todo lo blanco es la evaluación educativa, ¿sí? Dentro de la evaluación educativa tenemos otros conceptos. Por ejemplo, evaluación del aprendizaje, evaluación institucional, evaluación curricular, que son términos como que a veces no es que nos generen confusión, pero se parecen tanto en muchas cosas que en realidad podemos pensar que estamos hablando de evaluación curricular y en realidad estamos hablando de evaluación del aprendizaje. O estamos hablando de evaluación institucional, queremos hacer una evaluación institucional y tal vez nos estamos limitando a una evaluación curricular. Entonces, es importante distinguir los significados porque aunque todo está contenido en la evaluación educativa, cada tipo de evaluación que tenemos aquí en pantalla tiene sus propias características y la que a nosotros nos interesa es la evaluación curricular, ¿verdad? No porque las otras no sean importantes, lo son y mucho. Incluso en algunos aspectos las incluye, ¿sí? A ver, pensemos en evaluación del aprendizaje. En eso fue precisamente en lo que nos enfocamos hace unos minutos cuando ustedes me daban su definición de evaluación, ¿verdad? Como que nos remitimos a la evaluación del aprendizaje y entonces me dijeron, bueno, es una actividad que sirve para determinar si hemos logrado o no los objetivos o determinar el grado de dominio de ciertos conocimientos. Sí, está bien, estamos entonces orientándonos a esta parte de evaluación del aprendizaje, ¿sí? Que es así, una pequeña parte de la evaluación educativa y es una actividad que hacemos de manera habitual. A ver, ¿a qué creen que se refiere a la evaluación institucional? Es decir, ya no es del aprendizaje. Evaluación institucional. Hablando en términos de evaluación educativa, ¿qué será la evaluación institucional? Profe, tal vez me equivoque, pero sería evaluar a la institución como tal. Así es, ¿verdad? Como tal. Y cuando necesitamos evaluar a toda una institución, como, a ver, imagínense, como qué aspectos tenemos que valorar para recabar información y decidir si está funcionando o no bien una escuela. ¿Qué podríamos evaluar de una escuela en general? Los, ah, podría ser los criterios, bueno, o lo que usted menciona, así como cuántos alumnos lograron graduarse, cuántos alumnos son, cuántos, no sé, ay, es que cómo lo podrá mencionar. Bueno, en sí, para hacerlo más sencillo, sería como evaluar cuántos alumnos
lograron realizar los 3 años de, por decirlo así, de la institución como la prepa, o cuántos no lo lograron terminar. Bueno, ah, Por ejemplo, sí, está bien tu ejemplo, ¿verdad? Y a eso se le denomina eficiencia terminal, porque, bueno, se inscriben unos a tu institución, pero no son precisamente los que van a terminar. Y cuando logras que realmente los que empiezan un proceso lo terminen en la institución, entonces tu eficiencia institucional es alta, ¿no? Es ideal, pero no siempre sucede. Durante el proceso, los alumnos desertan, reprueban, se esperan tantito, ¿no? Hacen como una petición para, ay, espéreme tantito, voy a pedir permiso un semestre y regreso. Y luego se incorporan, pero ya no forman parte de la misma generación. Entonces, tu eficiencia terminal ahí también se ve afectada. Pero sí, el ejemplo está bien, forma parte de la evaluación institucional. Por ejemplo, también si evaluara el funcionamiento de la biblioteca escolar, estaría haciendo evaluación institucional. Si evalúo, por ejemplo, la misión de una escuela, la visión de una escuela, estaría haciendo evaluación institucional. Adelante, Estefanía. inclusive, pues se podría evaluar el inmobiliario, ¿no? Como tal, así las bancas están en buenas condiciones, incluso el área en donde se encuentra la institución, ¿no? Así es, ¿verdad? También podemos evaluar toda pues la infraestructura. Y a partir de eso, entonces emitimos juicios y decimos, no, hombre, pues ya está muy viejito todo, ¿no? Está terrible la pintura, ¿no? Qué desgastadas están ya los pupitres o están funcionando muy mal los sanitarios. Entonces tomamos decisiones, ¿verdad? Para mejorar precisamente esas áreas de la institución. Esa es la evaluación institucional. Así es. Lupita nos menciona evaluar el contexto en el que se encuentra la institución. Ahí ya no, se me borró lo demás, a ver. Y los insumos. Y los insumos, ¿no? Es decir, lo que entra al proceso desde las mismas características del estudiante y todos los componentes que van a interactuar durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los maestros, ¿sí? Cuando evaluamos maestros, es evaluación institucional, ¿sí? Evaluamos otros componentes del proceso que están interactuando en la escuela, entonces estamos en ese rubro. La evaluación curricular se parece, ¿sí? Se parece, tiene un poco de la institucional, tiene un poco del aprendizaje y aparte tiene otras cosas. Si lo que ustedes hicieron fue una propuesta curricular hasta este momento, ¿verdad? Entonces, ¿qué se evaluará en este tipo de evaluación? ¿Qué evaluamos? Evaluación del currículo y lo que ustedes hicieron fue eso. O sea, evaluamos desde qué hasta qué otros aspectos. ¿Qué fue lo primero que hicieron? El diagnóstico se evalúa desde el diagnóstico hasta lo que ya tenemos, que es el programa completo. Así es, ¿verdad? Por citar algo, pero entonces la evaluación curricular se refiere a esos componentes que están dentro de una institución educativa interactuando para lograr un objetivo, y el objetivo tiene que ver con la formación de los estudiantes. Entonces, esta práctica de evaluación curricular, lamentablemente, no es ni tan sencilla, ni tan accesible para todas las instituciones y muchas veces no se lleva a cabo. Bueno, no como tendría que llevarse a cabo, porque de acuerdo con lo que tenemos aquí en pantalla, la evaluación curricular consiste en obtener de manera permanente, ¿no? Ordenada, información acerca de la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje, las competencias de egreso, sus niveles de desempeño,
la metodología didáctica, las estrategias que implementan los profesores, pero también la organización y análisis del mismo currículo, desde la fundamentación hasta la misma evaluación, ¿sí? Entonces, se evalúa fundamentación, perfil de ingreso, perfil de egreso, contenidos en los programas. Se evalúan todos sus componentes de los objetivos particulares, los contenidos, las actividades bajo conducción docente, las que son realizadas de forma independiente. Se evalúa la bibliografía, se evalúan los recursos, se evalúa todo lo que está contenido en los programas. ¿Para qué? Para diagnosticar situaciones que no estén desarrollándose como debe ser y poder tomar decisiones. ¿Cómo cuáles? Bueno, pues actualizar ese currículo, ¿verdad? Por ejemplo, actualizar ese plan de estudios, actualizar los programas y ya sea reformar totalmente el currículo porque decimos, no, pues no está funcionando, ¿verdad? O bien hacer un rediseño. Algunas partes, ¿no? No en su totalidad, no estamos reformando. O tal vez solo se trate de actualizar, ¿no? Es decir, no estuvo tan mal el asunto, nada más que puede ser, por ejemplo, que la bibliografía esté muy atrasada o algunos de los contenidos que estén incluyéndose en los programas de estudio ya no sean vigentes, ¿no? Imagínense, por ejemplo, que en esta propuesta que está haciendo su compañera para los profesores de educación básica, de repente enseñara con los contenidos y la organización curricular y todas las estrategias y las formas en las que se trabajaba anteriormente, antes de esta última reforma. Pues no, ¿verdad? Definitivamente eso tendría que actualizarse. Entonces, la evaluación curricular es una práctica compleja. Pocas instituciones la llevan a cabo. Estoy hablando de instituciones de educación superior, ¿sí? Las instituciones de educación superior que se someten a evaluación por parte de terceros, a veces lo hacen con la finalidad de obtener alguna acreditación de sus programas académicos, ¿verdad? Lo hemos visto a veces en la promoción de las escuelas de nivel superior, en donde aparece así, acreditados por FIMPES, por ejemplo, ¿no? O acreditados por COAPES, acreditados por algún organismo que da certeza de la calidad académica que existe en una institución. Entonces, cuando los programas académicos o toda la institución se acredita, obtiene así como un nivel más alto, ¿no? Como que un estatus más alto si lo comparamos con el resto de las instituciones educativas. Por eso ahora, con la última reforma que se hizo a este acuerdo, 1711-17, si uno va a solicitar autorización para impartir una nueva carrera y tengo el perfil de egreso, el fundamento, el perfil, el plan, los programas, mi propuesta de evaluación curricular, la bibliografía y todo en orden, si no tengo por lo menos un programa acreditado, evaluado y acreditado por algún organismo externo, no hay registro de validez oficial de estudios. Ese REVOE, que es el que te otorga la SEP como institución particular de educación superior, pues es el que te da garantía de que te van a entregar los documentos, ¿no? Uno cuando solicita ingreso a una institución educativa, pues sí, siempre averigua si está reconocida, ¿sí? Si tiene registro de validez oficial de estudios. Bueno, antes, con que tú entregaras estos componentes del currículo, con que tú llevaras la fundamentación, el plan, los programas, la bibliografía y otros requisitos que tienen que ver con la infraestructura, adelante. Pero ahora te piden tener por lo menos uno de tus programas acreditados, ¿no? Para que entonces se vea que tu institución, pues es una institución de calidad, es más exigente ahora. Entonces, por eso, a veces, pues muchas escuelas lo que tienen que hacer es, pues cerrar, ¿no? Porque no cumplen
con estos requisitos. Y la evaluación curricular, entonces, le agregamos aquí, es dinámica, es sistemática, tiene una intención y se va a realizar desde que empezamos el plan curricular. ¿Para qué? Para hacerlo válido, confiable, objetivo, pero además relevante, ¿no? Que tenga alcance, que sea un plan eficiente, que esté de acuerdo con las innovaciones del proceso educativo y el proceso social que exige en el momento actual. Entonces, ustedes, desde el momento en que decidieron la temática e hicieron la descripción del contexto, empezaron a evaluar, ¿sí? Hicieron una evaluación de contexto. Claro, reunieron información, no a través, por ejemplo, de técnicas e instrumentos como cuestionarios o nada de esto, ¿verdad? Sino fue pues a partir de la observación y de la reflexión sobre la misma que ustedes empezaron a fundamentar su plan. Y así, en cada momento, fueron ustedes tomando decisiones sobre la base de cierta información que iban recabando. De aquí entonces que tengamos estas características, ¿no? La evaluación curricular se da durante todo el proceso. Cuando estamos planificando, como ustedes lo hicieron, cuando ese plan entra en acción, es decir, cuando se empiezan a impartir las materias y se va desarrollando ese plan de estudios, es formativa porque permite enriquecer y perfeccionar los elementos del currículo. Gracias a la evaluación curricular podemos, por ejemplo, perfeccionar nuestro perfil de egreso, enriquecer el plan de estudios, enriquecer los programas. Es continua, aunque aparece al final del proceso. Entonces, les comentaba, la evaluación se va haciendo desde el principio. Recurrente porque genera procesos de retroalimentación, ¿verdad? De tal manera que los diseñadores, bueno, saben qué aspectos son los que están fallando y enseguida hacen adecuaciones, hacen cambios, ¿verdad? No nos esperamos hasta el final para decir, ay, qué mal están estos egresados, de verdad que no aprendieron nada, pero no nos vamos a esperar hasta ese momento. Por eso es algo que es permanente y que es recurrente. Tiene criterios muy bien definidos, facilita la toma de decisiones y generalmente es participativa, es decir, quien evalúa el plan de estudios, los programas y todos los elementos no es solo quien lo diseña, sino deben participar todos los que están involucrados en este proceso. Y de aquí entonces que existan diferentes tipos de evaluación. Aquí vamos a ver. Evaluación curricular del contexto. Evaluación curricular de entrada. Evaluación de proceso. Evaluación de producto. ¿Cuál es la evaluación de contexto? La que usamos o hacemos, para evaluar, para fundamentar el plan de estudios. La que es de entrada, para poder definir el perfil profesional, aparece aquí, o para nosotros perfil de egreso. La evaluación de proceso es la que hacemos cuando estamos organizando y estructurando el currículo, como lo hicieron ustedes, ¿sí? Ustedes organizaron el currículo y definieron 3 asignaturas, 4 asignaturas. Esta va primero, esta va segundo, tercero y cuarto. Esto voy a hacer en el primero, esto en el segundo, esto en el tercero y esto en el cuarto. Cuando aplicamos evaluación en ese momento, se llama evaluación interna. Y por último, la evaluación de producto. Esto es cuando ya el plan de estudios se pone en práctica, ¿sí? Y reciben estos nombres. La primera se llama evaluación interna y esta es la evaluación externa. Pero además, la evaluación interna es de la eficiencia o de la eficacia. Y la evaluación externa es de la eficiencia y de la eficacia. Parece como trabalenguas, pero no es tan difícil. Si yo voy a hacer una evaluación interna, entonces,
¿La puedo hacer en este momento con su propuesta curricular? Sí. ¿Por qué? Porque tengo todos los elementos. Tengo la fundamentación, el perfil, el plan, los programas, ¿sí? ¿Puedo hacer una evaluación interna de la eficiencia? Sí, porque la eficiencia se refiere al grado en que todos estos elementos que ustedes diseñaron están relacionados o integrados. El perfil surge de la fundamentación. El plan de estudios tiene una estrecha relación con lo que está escrito en el perfil. Incluso podemos ver del perfil qué asignaturas ayudan a lograr cierta parte del perfil. Cuando vemos que todos estos componentes están relacionados, dices, oh, la eficiencia de este plan de estudios está garantizada. Por lo menos aquí, en papel. Está bien elaborado. Los objetivos son claros, están bien diseñados, pero además van, por ejemplo, de menor a mayor grado de dificultad. O van de lo teórico a lo práctico. Las actividades que están proponiendo en los programas, las actividades bajo conducción docente y en forma independiente, están estrechamente relacionadas con el contenido, con el objetivo del programa y estas a su vez con el perfil de egreso. Es eficiencia interna del currículo, ¿sí? En papel, lo que está ahí escrito, todo está relacionado. Claro, hay otros criterios, ahorita vamos a ver, pero de forma general, con eso podemos recordar a qué se refiere la eficiencia interna de un currículo, al grado en que los componentes están relacionados. La eficacia es distinta, ¿verdad? Y esa eficacia, en este momento, con los elementos así en papel, no podríamos determinarla en su totalidad, porque para esto necesitamos empezar por lo menos, aunque no haya egresados, pero por lo menos empiezas a impartir la primera materia. Y entonces empiezas a observar, a ver, los profesores están, o quien imparte la materia, quien imparte mi primera materia, ¿no? Puede ser tú, pero puede ser otra persona. Quien la imparte, ¿realmente la está impartiendo como está ahí descrito en el papel? O sea, ¿hay congruencia en lo que está sucediendo en la práctica y lo que está diciendo el programa aquí? ¿O de repente el maestro le habrá cambiado algunos temas? ¿O habrá cambiado actividades? ¿Habrá cambiado criterios de evaluación? Y no es que esté mal, pero si lo hizo hay que saber por qué. Porque si él cambia esa parte del currículo, va a desarticular todos los demás elementos. Por eso uno no puede ni debe tomar decisiones de ese tipo sin notificar a las autoridades, ¿no? Porque los maestros no cambiamos así como así, sino se cambian cuando a veces es necesario, porque no existe vigencia, por lo que sea, ¿no? No están articulados, los estudiantes no están preparados todavía para abordar ese contenido y entonces se hacen modificaciones sobre la práctica. Entonces, eficacia, no necesito egresados, pero sí necesito que ese plan empiece a impartirse. ¿Qué otra cosa puedo observar? Por ejemplo, la asistencia de los alumnos, la participación, para que uno pueda darse cuenta de si esa materia que empezó a impartirse es realmente atractiva, los mantiene interesados, si están asistiendo, si están participando, si están entregando todas las cosas que se están pidiendo, las actividades de aprendizaje las están desarrollando, ¿sí? Es sobre la práctica. Esto es evaluación interna, ¿sí? Ahora, la evaluación
externa ya es una evaluación de producto y es una vez que terminó de implantarse o desarrollarse el currículo. Por ejemplo, ustedes piensen en sus propuestas en este momento. ¿Cómo me daría cuenta, cómo se darían cuenta ustedes de que realmente lo que les enseñaron a sus alumnos sirvió para algo? ¿Cómo reunirían información? ¿O qué información reunirían y cómo? Para saber si eso que ustedes están en papel proponiendo sirve. ¿Qué harían? Pues verlo en la práctica, ¿no? En la práctica de campo, ya que, por ejemplo, al menos yo que mi propuesta es sobre el área de reclutamiento, pues ya nosotros como, bueno, enseñando, ya veríamos a los reclutadores cómo se van desempeñando al momento de entrevistar a un candidato, al momento de preguntar, al momento de relacionarse, ¿no? Con los compañeros, porque pues hay veces que pues llenamos el perfil, pero al momento de llevarlo a campo, pues como que, no sé, nos bloqueamos, ¿no? Y entonces ahí es como nos daríamos cuenta. Así es, así es. Gracias, Ariana. Muy bien. Lo que Ariana está comentando tendría que ver con la eficacia o efectividad de su propuesta curricular. La ventaja es que, bueno, pues los tiene ahí, ¿no? A la vista y puede reunir información sin mayor problema. Pero ese es un ejemplo de eficacia o efectividad del currículo. Es evaluación externa, ¿verdad? Ya terminó, ya impartió todas las materias. Muy bien. Ahora, ¿y las demás que no los tienen ahí precisamente ni, o a lo mejor sí porque están en el servicio social algunos y su propuesta va para eh, los profesores de esa escuela, o algunos de ustedes que están proponiendo para sus compañeras de este grupo? Y también las van a poder ver, ¿no? Si no las vieran, o si no hubiera otra forma, ¿qué podrían hacer para saber si eso que les enseñaron les está sirviendo, funcionó, no funcionó, están resolviendo problemas o a lo mejor los están creando? ¿Cómo le harían? Pues a pesar de verlo en la práctica como tal, sería como usted, como solo mencionó, viendo las evaluaciones, ¿no? De la materia, o sea, viendo el resultado, por decirlo así, tal vez. A ver, si fuera, por ejemplo, viendo resultados de las materias, por ejemplo, reprobación, índices de reprobación o de aprovechamiento, ¿a eso te refieres? Podría ser incluso en ambos criterios, ¿no, maestra? ¿Cómo en ambos criterios? O sea, de reprobación y de sobresaliente, bueno, estoy un poco perdida, perdón. No, sí está bien. Este, O sea, ya terminaron, ¿no? Ya terminaste de impartir todas las materias y entonces estás así en tu mesa viendo a ver cuántos alumnos aprobaron, cuántos reprobaron, cuál fue el promedio de aprovechamiento eh, en del papel, ¿no? Al menos tengo una idea de ese resultado. Bien, eso también es eficacia, pero es eficacia interna, ¿sí? Todavía, o sea, sigue siendo eficacia interna, aunque sea de los egresados, pero me estoy centrando en los resultados que en la práctica tienen los estudiantes y que me permita, pues, tomar decisiones a lo mejor para una segunda ocasión. Si veo que hubo una materia en donde todo el mundo reprobó, pues obviamente no son los alumnos, ¿no? La razón tiene que estar en algún otro lado. Y eso hay que evaluarlo, hay que investigar, hay que obtener información para poder tomar decisiones de qué fue lo que sucedió aquí, por qué este resultado. Entonces, esto lo hago, pero obviamente ya que terminó el proceso, sigue siendo evaluación interna, aunque esta sí es de la eficacia, porque ya es un resultado. Y cuando, por ejemplo,
en muchas escuelas, o ustedes ahora que egresen, que ya falta poquito, cuando egresan, las escuelas lo que hacen es buscar un enlace con sus egresados y a veces a través de cuestionarios que nos mandan a nuestros correos ahora, ya con esta posibilidad, hay una gran comunicación eventualmente con los egresados y a los egresados se les pregunta, bueno, a ver, ahora que ya ha pasado tiempo, esto que aprendiste en este plan, ¿te está sirviendo? ¿Cómo lo estás aplicando? Si tuvieras que hacer modificaciones en ese plan, ¿cuáles serían? ¿Agregarías otra materia? ¿Cuál? ¿Eliminarías alguna de las materias que cursaste? ¿Cuál? ¿Por qué? Ese tipo de preguntas te van a permitir recabar información para decidir si tu plan necesita actualizarse, necesita definitivamente rediseñarse en su totalidad o simplemente necesita modificarse en algunas partes. Esto es evaluación externa, ¿sí? Y es de la eficacia o efectividad, ¿sí? Bueno, es que hay una compañera en el chat de WhatsApp que si le podría permitir el acceso. Ah, es que no es Hacer- conmigo, pero ¿es Ofelia? Sí, maestra. Es que, a ver si le puedo mandar de acá. Es Ofelia, Ofelia. Mm, no, no me sale. No seas malita, ¿le podrías decir si le escribe al doctor Armando? Sí, sí, maestra. Gracias, para que la pueda aceptar. Bien, a ver, vamos a otro ejemplo. Si yo, ya terminaron, ¿no? Ya hay egresados, ya se fueron. Y entonces empiezo a hacer cuentas, ¿no? A ver, ¿cuánto gasté como institución? ¿Cuánto tuve que pagar a los maestros? ¿Cuánto tuve que utilizar para darle mantenimiento a las instalaciones? Para la promoción, para todo el aspecto de atención a los estudiantes mientras estuvieron aquí, cursando esa propuesta curricular. Ah, pues me salió en tanto, ¿sí? ¿Y cuánto obtuve como beneficio? Claro, desde las inscripciones, las colegiaturas, tratándose de escuelas particulares. Em, y en este caso, pues también cuestiones que no son precisamente de dinero, ¿no? Pero que pueda representar beneficio. A lo mejor esos egresados tienen un desempeño excepcional, fueron muy destacados, recibieron incluso reconocimientos o premios o ganaron concursos o obtuvieron plazas, en fin, ¿sí? Ese es un beneficio para tu institución y aunque a lo mejor le tuviste que invertir mucho, porque resulta que cuando haces cuentas dices, "Ah, no, pues sí fue mucho, ¿verdad?" Pero el beneficio lo justifica esa relación, como le llaman, costo-beneficio, es proporcional, ¿no? Y dices, adelante, vale la pena. Porque a veces puede suceder lo contrario. Quiero decir, haces una propuesta curricular, la implementas y sale carísima. Y al final del día te das cuenta que lo que recibiste como institución fue nada. Y por si fuera poco, tampoco hay proyección social, ¿no? Entonces, es cuando tú dices, no, pues sí debo tomar decisiones. ¿Qué hago? ¿La sigo impartiendo? O mejor, lo cierro. Ya no la vuelvo a impartir. Porque esa relación costo-beneficio no la vi por ningún lado. Eso es efectividad, eso es eficacia de la evaluación externa. Que esa relación costo-beneficio exista.
Y la eficiencia, bueno, ese resultado se ve también en la resolución de los problemas, de las necesidades que dieron origen a tu proyecto o propuesta curricular. Obviamente, para hacerlo, necesita uno tener egresados. En evaluación de proceso, no, ¿verdad? No necesito egresados. Pero si se trata de la eficacia interna, necesito al menos que haya empezado a desarrollarse la propuesta curricular, que estén en acción, que estén en activo para poder reunir la información, porque aquí es en donde tiene que ver con la asistencia, con la participación de los alumnos, con la puesta en práctica de los programas, se están llevando a cabo como está previsto, cómo está desarrollándose esta propuesta, ¿sí? Ese tipo de evaluación es interna. A ver, vamos a complementar esto con un fragmento de un video que trata sobre lo mismo, pero con otras palabras y otros ejemplos. Denme un minutito. Esta propuesta esta propuesta es de la autora Frida Díaz Barriga. Ella es mexicana, es académica. Profa, estamos viendo el cuadro de evaluación curricular. Ah, gracias. Me voy a pasar acá. Ya, por Aquí. favor, sube. Ya, a ver, vamos a ver si se escucha. Ustedes me dicen, ahorita le regreso. 4. La evaluación continua del currículo es en donde será posible observar cómo toda la información que se ofreció a lo largo de este video se... ¿Se escucha? Yo sí, maestra, no son mis compañeros. De mi parte también, maestra, sí se escucha. Gracias. Bien, esta metodología de evaluación curricular, entonces, acá está el nombre arriba. Frida Díaz Barriga, ella es académica, es mexicana y, bueno, es especialista en estas áreas del currículum, desde la teoría, el diseño y la evaluación curricular, porque en realidad hay muy poquito de evaluación curricular en México. Casi todos los autores que uno debe consultar son extranjeros, pero ella, a ver, vamos a ver. Toda la información que se ofreció a lo largo de este video se cohesiona. La etapa 4 antes mencionada como la evaluación continua del currículum se conforma por 3 subetapas. La subetapa 1 habla de la evaluación interna, la subetapa 2 habla de la evaluación externa y la subetapa 3 habla de la reestructuración curricular. En la primera subetapa se especifican actividades a realizar, como por ejemplo está el análisis de la congruencia entre los objetivos curriculares. También se hace necesario analizar la vigencia de los objetivos, analizar la variabilidad del currículum partiendo de los recursos humanos y también de los materiales existentes, analizar la secuencia y dependencia entre los recursos y su adecuación. A ver, aquí me detengo. Es que aquí dice variabilidad y en realidad es viabilidad del currículo, es decir, que lo que estemos proponiendo sea viable, sea posible de realizar, ¿sí? Porque de repente en las instituciones podrían no existir, por ejemplo, computadoras, y en nuestros programas estamos incluyendo que estamos diciendo que vamos a ir al equipo de cómputo, ¿no? Al equipo de cómputo, al laboratorio de cómputo, y resulta que no hay laboratorio de cómputo. Entonces eso no es viable, lo que estás proponiendo. A eso se refiere, ¿sí? Es en evaluación interna, entonces es congruencia entre los objetivos curriculares. Ustedes tienen uno, pero hay objetivos de cada materia, entonces deben ser congruentes entre sí. Vigencia, actualizados, viables, que se puedan llevar a cabo, y obviamente que exista secuencia y dependencia entre todo lo que estamos proponiendo.
Perdón. Analizar la adecuación de contenidos y actividades curriculares con los principios epistemológicos y psicológicos relativos a la población estudiantil. También la actualización de datos tópicos, de contenidos y de bibliografía. El análisis del funcionamiento o de los aspectos académico-administrativos institucionales, además de una investigación de la actividad docente y su relación con el rendimiento de los alumnos, y una investigación de los factores relacionados con el rendimiento académico. Mientras que en la subetapa 2 encontramos actividades como 1. La investigación continua de las necesidades sociales. 2. La investigación continua del mercado ocupacional y las habilidades requeridas del egresado con el fin de modificar o ampliar aspectos a desarrollar. 3. Investigar los alcances de labor profesional en diversas áreas, tanto a corto como a largo plazo. Y 4. Investigar las funciones profesionales desarrolladas en el desempeño laboral comparadas con las ofrecidas en la carrera y las ofrecidas en otras instituciones. Y en la subetapa 3 se pide hacer una delimitación de los elementos curriculares que se modifican con base en la evaluación interna y externa, elaborar un programa de reestructuración curricular y determinar las prioridades para la organización del programa de reestructuración. Aparte de esto, se nos sugieren algunos medios que podríamos emplear, como puede ser la entrevista, el análisis de documentos, la aplicación de tecnología, la investigación bibliográfica, el análisis demográfico de los alumnos y docentes, las técnicas de análisis a partir de juicios de los expertos, entre otros, y se nos expresa cuáles son los productos a obtener mediante esta metodología, siendo un proyecto de evaluación continua que contemple tanto la evaluación interna como la evaluación externa del currículum. ¡Wow! Y bueno, hasta aquí llega nuestra explicación en cuanto a la complejidad de la evaluación curricular. Mira, ¿qué te parece? Al final no fue tan pesado, ¿verdad? Ay, perdón, es que está... Escuché, ¿entró ya Ofelia? ¿No, verdad? Es que escuché algo. No, maestra, no he entrado. Gracias, gracias. Bien, regreso a esta parte para puntualizar entonces algunos aspectos. Escuchamos en el video en varias ocasiones hacer referencia entonces a esto de congruencia, relación, ¿sí? Entre los elementos de todo el currículo, ¿sí? Por ejemplo, comparar los resultados curriculares con lo que establecimos en el objetivo y en el perfil de egreso. Pero también, por ejemplo, el análisis de las condiciones para poder aplicar eso que está en papel. Estoy hablando del criterio nada más, ¿no? De congruencia. Entonces, la congruencia la determinamos dependiendo del grado en que estén relacionados los elementos del currículo. Los propósitos o el objetivo curricular con el perfil de egreso, con la fundamentación, con los programas, ¿sí? Tenemos por aquí. Otra más, estructura y coherencia curricular. Esto es, por ejemplo, juzgar la organización del plan de estudios, checando cómo está su relación vertical. En el caso de sus propuestas no se puede hacer porque nada más tenemos una asignatura por ciclo. Pero aquí tenemos un mapa curricular de la maestría en arquitectura y el primer semestre o primer ciclo se cursan 3 materias: habilidades sustentables y resiliencia.
Formación en Investigación 1 y Seminario de Investigación 1, Tesis 1. Esas son 3 materias que se llevan durante el primer ciclo. Después aparecen las del segundo ciclo. Ámbitos de investigación en arquitectura y urbanismo. Formación en investigación 2. Seminario de investigación y tesis 2. Tercer semestre, cuarto semestre, y por aquí aparecen otras 2 que son como aisladas, pero si vemos, en realidad no lo son, ¿verdad? Lo que pasa es que hay asignaturas que son obligatorias y otras que son optativas, como tenemos aquí. Están diferenciándolas en colorcitos para que nos enteremos de cuáles son las materias básicas, cuáles son las materias que pertenecen al eje de investigación y las verdes que se refieren al eje de especialización. Y estas son precisamente las optativas, ¿verdad? El estudiante puede elegir, llegando al tercer semestre, cuál es la asignatura que desea cursar. Ahora bien, cuando uno dice, voy a evaluar la estructura y coherencia curricular, significa que voy a juzgar, por ejemplo, su dimensión vertical, grado de integración y secuencia de las asignaturas impartidas en diferentes semestres o ciclos escolares. Y la horizontal, el apoyo que se dan entre sí las materias revisadas en el mismo semestre o ciclo escolar. Consiste en identificar ausencias, repeticiones o materias incorrectamente ubicadas. Entonces, si yo voy a estudiar o a evaluar, la estructura y coherencia curricular de este mapa, de esta maestría en arquitectura, voy a determinar, por ejemplo, viendo los contenidos de los programas, claro está, si habilidad sustentable y resiliencia tiene relación con formación en investigación 1 y seminario de investigación 1, ¿sí? Esto es horizontalidad, apoyo que se dan entre sí las materias revisadas en el mismo semestre o el mismo ciclo escolar. ¿Y qué es verticalidad? Es la integración o secuencia entre materias de distintos semestres. Por ejemplo, ¿qué tan integradas y relacionadas están habilidad sustentable y resiliencia con ámbitos de investigación en arquitectura y con las materias de optativas del tercero y el cuarto semestre? Y a su vez, formación de investigación 1, ¿está relacionada realmente con formación 2? Seminario 1, ¿se relaciona con seminario 2? Y esto lo tengo que ver evaluando los programas, porque ahí están los contenidos y están las actividades, y podré determinar si existe o no relación entre ellas. ¿Y qué pasa? Bueno, que haciendo este tipo de evaluación me puedo dar cuenta si hace falta alguna materia, o sea, hay ausencias. ¿Hace falta algún contenido? Como que omitieron temas que son muy importantes y tendrían que verse, porque no están perfectamente relacionadas. Entonces, aquí faltan contenidos. O repeticiones. Dices, no, pues este tema que está en primero aparece otra vez en segundo y es más, aparece en cuarto, en una de las optativas. Esto está muy repetido. Hay que hacer una adecuación curricular. O materias incorrectamente ubicadas, ¿no? Porque puede ser que, por ejemplo, habilidad sustentable resulta ser que está muy difícil y a lo mejor esta está más fácil, entonces convendría empezar el primer semestre con esta, que además tiene mayor relación con las otras 2. Eso que estoy haciendo y que tiene que ver con la horizontalidad y me ha permitido darme cuenta, por ejemplo, si falta algo, si estoy repitiendo o si hay materias que están ubicadas de manera incorrecta, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Estructura y coherencia curricular. Es diferente a la anterior, ¿no? Porque la congruencia
pues sí, es la relación que existe entre los diferentes elementos del currículo. Pero no me estoy centrando en el plan de estudio, sino hablo en general. Perfil, eh, objetivo curricular, programas, criterios de evaluación, todo está relacionado, existe congruencia, y cuando hablo de estructura y coherencia curricular, me estoy refiriendo exactamente a lo que está en el plan de estudios, ¿no? La forma como están organizados los contenidos. Ustedes no podrán hacer ese tipo de propuesta porque nada más oyen una materia por ciclo, ¿verdad? Pero sí se puede ver, se puede determinar si la que pusieron en el primer ciclo es correcta su ubicación, o tal vez debieron ponerla en el segundo o en el tercero. Eso sí, sería lo único que podríamos determinar. Después hay otro tipo de estudio, comentábamos, que es el seguimiento de egresados, ¿no? Para analizar cuál es la situación. Ya se fueron de la escuela, ya terminó el plan, terminaron los programas, pero entonces tú necesitas saber qué están haciendo tus egresados para poder mejorar ese plan y esos programas. Lo podemos hacer a través de encuestas, de entrevistas, para que sepamos cuál es su opinión y entonces podamos mejorar lo que les estamos ofreciendo. Esto generalmente lo hacen todas las instituciones con sus egresados para mantener sus planes y programas pues debidamente orientados y relacionados con las necesidades sociales, con la práctica laboral, ¿no? O tendría que hacerse. También aparece otra palabrita, pertinencia. Son estudios que buscan identificar si la propuesta curricular cumple con las necesidades sociales y los requerimientos de los empleadores, por ejemplo, tratándose de una carrera profesional. En el caso de ustedes, pertinencia, hay una fundamentación y ahí describieron necesidades, problemas que están sucediendo. Entonces, y lo que están proponiendo va a permitir resolver eso que está en la fundamentación, que está descrito en la fundamentación. A eso se le llama pertinencia de un currículo, que sirva realmente pues para lo que está pensado. Y un currículo, bueno, se crea para poder resolver necesidades de este tipo, ¿no? Sociales, necesidades profesionales. Una más, eficacia. Es para poder medir, por ejemplo, el aprendizaje a través de pruebas, de exámenes, de lo que fuera, ¿no? El caso es que la evaluación curricular tiene que ver con resultados, ¿sí? Y bueno, con aprovechamiento, con asistencia, con participación, con la calidad de las tareas, con la calidad también de la participación, la puntualidad, todo esto que tiene que ver con lo que está sucediendo en las escuelas en términos de lo que está resultando de la aplicación. Si está en proceso, es interna. Si ya se fueron y vas a hacer una prueba, ¿no? Porque quieres conocer sobre el aprovechamiento, pues ya no te va a servir de mucho, ¿no? Porque además ya habrá otros factores que influyeron en tus egresados y aprendieron en otro lado, ¿no? Entonces, por eso no, esto es dentro de cuando todavía están contigo. También se recaba información sobre qué tan satisfechos están, por ejemplo, tus alumnos con el plan, con los programas, también la opinión de los profesores, ¿no? De los directivos, incluso hasta de los empleadores a veces es posible. En algunas universidades realizan foros con la participación de empleadores, ¿no? Las personas que les van a dar trabajo a mis egresados y entonces hablan ellos y dicen como qué necesitan, qué necesitan saber para que ellos los contraten, qué deben aprender, en qué que deben tener cuidado. Este tipo de evaluación que está centrada en las personas que participan en el desarrollo. Bueno, esto está más sencillo. Aquí es verificar si el plan está actualizado, ¿sí? Que no estemos enseñando cosas que ya están fuera de época, que ya no se utilizan, que ya no sirven. Entonces, algo que sea vigente. Esta propuesta es la que hace Frida
Díaz Barriga, hablando en términos de evaluación curricular, ¿no? Ella es quien nos dice evaluación curricular interna de la eficiencia y la eficacia. Evaluación curricular externa de la eficiencia y la eficacia. ¿Para qué? Bueno, pues para que en todo caso lo que tú obtengas sea una propuesta de actualización curricular o de plano digas, no, pues ya, mejor ya no lo voy a impartir, ¿verdad? No está funcionando, dependiendo pues de los resultados. A ver, parece así como, bueno, no parece, sí, de repente son muchos datos, ¿no? Es mucha información, pero me voy a regresar al primer, aquí. A ver, permítame un segundo. Aquí. Les voy a dejar una lectura complementaria en donde ustedes van a poder centrarse en las técnicas y los instrumentos que podemos utilizar en la evaluación, en este caso, sobre todo de su perfil y de su organización curricular y una idea de cómo evaluar su propuesta cuando se hubiera terminado de aplicar. Pero vamos a poner algún ejemplo con la ayuda de ustedes. A ver, imagínate que necesitas evaluar o vas a necesitar evaluar la fundamentación de tu plan de estudios, de la propuesta que tú mandaste. Necesitas evaluarla. ¿Eso qué significa y cómo lo harías? ¿Quién me dice? Pensando en su propia propuesta. ¿Cómo lo harías? O sea, ya la escribiste, ya está la fundamentación. Entonces, ¿cómo la evalúas? ¿Con qué la evalúas? Pero, bueno, bueno, es que no sé qué esté visualizando. Estamos en el mapa de evaluación curricular. No sé, está apagado su micrófono, maestro. Así es, estamos aquí, donde dice evaluación curricular, fundamentación, evaluación del contexto. Ustedes, ¿así? Ustedes mandaron una propuesta y la primera parte se llama fundamentación. Esa parte, ¿cómo la evaluarían? ¿Cómo saber si está bien hecha o no? ¿Qué harían? Para decidir, no, la verdad es que sí la hice bien. O en todo caso, para poder decidir, ay, no, creo que sí me faltó. O no, la tengo que volver a hacer. O no sé, ¿cómo evaluar la fundamentación? Tal vez retroalimentación. Bueno, leerlo y, bueno, ver si los objetivos y las características, como tal, las teorías, los fundamentos. Eso tal vez, maestra. Así es, Los sí. contenidos, los Nada criterios. nada más la fundamentación, ¿verdad? Y aquí voy a ver. Esta es la de Ana Lilia. Y su fundamentación nos describe la escuela, una idea al respecto de cómo es esa escuela, en dónde está situada, cuántas personas más o menos existen, ¿no? Y entonces nos dice las necesidades. Por el cambio curricular y con el establecimiento de la nueva escuela mexicana, las maestras se han visto atareadas y un poco desorientadas en el proceso.
puesto que estaban acostumbradas a llevar a cabo sus clases de manera tradicional, bla, bla, bla. Con esta transformación, la directora les ha indicado que deben promover ejercicios prácticos que permitan tal y tal cosa. En otras palabras, deben innovar. Aquí hay una necesidad, porque la mayoría está ligada a una forma de enseñar distinta, por lo que este proyecto puede contribuir a resolverlo lo que está descrito. Este proyecto permite ofrecer una respuesta ordenada y coherente a las necesidades, tal, 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 tal. Porque les va a enseñar a utilizar metodologías activas, participativas, materiales, contenidos en ámbitos distintos, desde la comunicación, la cultura emprendedora, la educación ambiental, hábitos de vida saludable, bla, bla, bla. Y con ello la propuesta hasta aquí, ¿no? Hasta aquí habla de las necesidades y de lo que da origen. Y después nos menciona el sustento filosófico, nos habla de una propuesta que está sustentada en el enfoque socioconstructivista, primero, en el aprendizaje por descubrimiento. El programa incluso tiene también dos corrientes pedagógicas de base, la pedagogía de Montessori y la pedagogía de Freire. Dado que son todas mujeres que laboran en esta escuela, que pertenecen a ese municipio, tienen un antecedente importante académico, son expertas en el área de educación o pedagogía o educación básica o sus equivalentes. Hay maestras muy jóvenes, de 26 años, y otras ya no tan jóvenes, ¿verdad? Hasta de 55. Pero a pesar de todo, dice, son personas que demuestran disposición para aprender cosas nuevas, que se acoplan a los cambios, están acostumbradas a su modo de enseñanza, ¿no? Definitivamente, pero con este proyecto van a lograr desarrollar otras ideas, otros conocimientos y otros factores. Eso escribió Ana Lilia. ¿Cómo Ana Lilia tendría certeza de que esto que ha escrito, ¿sí?, de que esta fundamentación realmente corresponde a las necesidades que están dando origen a su propuesta? ¿Cómo tener la certeza? ¿Cómo lo haría? ¿Cómo lo evaluaría? ¿A quién se lo daría para que lo revisara? Si era maestra, no, a otra persona. Pues a esos maestros. ¿A los mismos maestros? ¿Quién me contestó? Yo maestra. Bueno, Perdón, a las, a ver. no sé, ¿cómo había mencionado, perdón? Ajá, o sea, ahí está ya la fundamentación. Quiero saber si está bien hecha. Quiero saber si estoy describiendo lo necesario para poder justificar la creación de este proyecto curricular. ¿Quién puede auxiliarme? ¿Cómo puedo hacerlo? Bueno, no sé si esté correcta mi respuesta, pero ella menciona que en su institución o en la institución hay maestras que tienen mucho, por decirlo así, mucha experiencia, por mencionarlo así. Entonces, tal vez a ellas les podría em, pedir un apoyo o comentarles si está o está bien, está mal, corregir esto, corregir lo Así otro. es. Sí, así, ¿verdad? Sería considerar entonces la voz de un experto, que en este caso pueden ser las maestras de mayor experiencia, puede ser el director de la escuela o si tiene oportunidad y conoce a otra persona en el ámbito educativo, en educación básica de ese lugar, a lo mejor son maestras de mucho tiempo que conozca o personas que conozca, que puede considerar especialistas para que ellas lo que van a hacer es solamente revisar, leer, ¿no? Para asegurarse de que lo que está incluyendo es justo lo que se necesita para fundamentar. Pero eso no es todo, ¿verdad? Porque hacemos lo mismo con
el perfil de egreso, pero en el perfil de egreso hay que cuidar la congruencia. ¿Esto qué significa? Ya lo dije. Congruencia entre fundamentación y perfil de egreso. ¿Qué sería? ¿Cómo saber que la fundamentación y el perfil de egreso son congruentes? ¿Cómo saberlo? Tienen que hablar del mismo punto, ¿no? Así es, ¿sí? O sea, que estén refiriéndose a lo mismo, ¿no? Porque a lo Que estén mejor, relacionados. así es, ¿verdad? Y de la misma manera, puede ser entonces con otras maestras, con el director, con otra persona. Ojo, que lo esté diciendo no significa que lo vayan a hacer, ¿eh? Porque lo que van a hacer es una propuesta, es decirme por escrito cómo lo pueden hacer, ¿sí? Entonces, sí podría ser a través de las maestras de mayor experiencia, con el director, con algún experto en educación básica que ustedes conozcan. Y entonces, claro está, debe haber un instrumento, como una guía, ¿no? Para que vaya la persona valorando los aspectos de qué relación existe entre lo que está en la fundamentación y el perfil de egreso, por ejemplo, y deben estar estrechamente relacionadas. Aquí nos está diciendo Ana Lilia, las maestras necesitan innovar su metodología. Entonces, en el perfil de egreso, acá está. Aquí vemos, ¿no? Innovación, metodologías desde innovación, metodologías desde un enfoque curricular, prácticas, ¿no? Educación centrada en el aprendizaje autónomo, como se sugiere actualmente, entornos, bla, 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 ¿sí? Proyectos, que es como se trabaja actualmente. Y entonces, ¿qué está pasando aquí? De acuerdo con esto, vemos existe congruencia. Ahora, ¿esto es pertinente? Sí, porque se necesita. Sí existe esta dificultad, sí existe este problema, lo está diciendo en la fundamentación. No saben, ¿verdad? O no tienen todavía el conocimiento acerca de esto. Por lo tanto, lo que se está enseñando o lo que se pretende enseñar es congruente. Y lo mismo con el objetivo curricular, ¿no? Esto que está expresando está relacionado con lo anterior. Y luego vemos con los programas de estudio. Lo que está aquí descrito, ¿sí? Lo que nos dice que va a enseñar, ¿tiene relación con el perfil? ¿Tiene relación con la fundamentación? Adelante. También nos dijo más o menos cuántas maestras, cómo son, cuestiones de este tipo que nos puede permitir pensar, ¿no? En si son personas que sí van a poder hacer este tipo de actividades. Y luego, existe congruencia, ¿no? Entre los componentes de los programas y vemos, por ejemplo, aquí sí, ¿verdad? Este es un ejemplo de congruencia entre criterios y actividades, tal y como se pidió. ¿Sí? A eso se refiere. Ya me pasé. O sea, ya pasé fundamentación, perfil profesional, organización curricular, pues no sabemos, aunque sí podría decirse, ¿no? También la misma persona podría ayudarnos, las profesoras de mayor experiencia, para saber si la materia que está primero es la que resulta conveniente y la segunda y la tercera. Ahora, esto en cuanto a lo que está en el documento. Y lo que se tendría que hacer en la propuesta es explicar y cómo le harías ya en la práctica. O sea, imagínate que ya empezaste a desarrollar la propuesta
en esta escuela que nos platicó Ana Lilia, empezó a impartir su primer programa, de innovación educativa en la actualización docente en esta institución de Laguna Chica. A ver, Ana Lilia, ¿cómo evaluarías la implementación de este plan? O sea, todavía no terminas, o sea, estás empezando, pero tú quieres asegurar que ese plan se desarrolle de la mejor manera y que sea, además, pues, con los recursos que están al alcance y que se pueda llevar a cabo lo previsto. ¿Qué harías? ¿Qué harías, Ana Lilia? Pues también podría ser bajo instrumentos de evaluación, ir evaluando cada una de las actividades que desarrollarían los alumnos que integran este programa. Así es, ¿verdad? Puede ser un registro, entonces, un registro anecdótico, ¿no? En donde se van a llevar a cabo, donde se van a realizar las anotaciones al respecto de la implementación de esta propuesta para saber lo que está sucediendo. ¿En qué quedamos que se debe prestar atención? Cuando hablamos de la eficacia interna, que den las materias, ¿qué cosa? Se apeguen a lo que está en el programa, ¿no? Y no vayan a estar haciendo cambios. Y si es un programa que va a impartir, por ejemplo, Ana Lilia, lo que ella se imagina que puede impartir, bueno, de todas maneras, en su propuesta de evaluación curricular, se tiene que establecer, ¿no? Para garantizar que los programas se desarrollen conforme a lo previsto, ¿qué podrías hacer? Para que los maestros no te cambien los temas ni nada de esto, ¿qué harías, Ana Lilia? ¿Cómo me dijo maestra? Es que no escuché bien. ¿Qué harías en tu propuesta curricular? ¿Qué escribes para explicar cómo asegurar que lo que tú planeaste se lleve a cabo como está y que no te vayan a cambiar las cosas? ¿Tú qué tendrías que hacer? Que no te vayan a cambiar los contenidos ni las actividades o nada de esto. Podría pues fundamentar cada una de las actividades acorde pues, no sé, a libros o eso, que ellos no transformen los contenidos. Lo primero no lo escuché. ¿Podrías qué? Se tendría que estar fundamentado todo, ¿no? Para que ellos no vayan cambiando la idea que se tiene sobre lo que se va a enseñar. Ujú. Bueno, una podría ser entonces hacer las guías, ¿no? Como las guías de trabajo o las guías curriculares en donde se le va indicando al profesor como que tú planificas, ¿no? Porque este es el programa, pero luego la planeación didáctica, para que no la cambien, pues tú la puedes hacer en una guía, por ejemplo. Así, en esta parte del trabajo, escribirías, por ejemplo, para garantizar que los programas se impartan conforme a lo que está previsto, se diseñarán guías didácticas y se supervisará directamente el trabajo de los docentes. Suponiendo que fueran diferentes docentes los que van a impartir las materias que estás proponiendo. Entonces, se trata así como de redactar, ¿no? ¿Qué será? Yo creo que no les lleva mucho, a lo mejor 2 cuartillas. La propuesta de evaluación curricular es una idea de lo que puedes hacer y cómo hacerlo para evaluar tu propuesta curricular. Pero hay que utilizar la terminología apropiada, es decir, lo que aparece aquí en la pantalla, ¿no? Así, por ejemplo, el título de esta última parte, es el mismo archivo que han venido trabajando. El título es evaluación no, propuesta de evaluación curricular. Y entonces empiezas por acá, ¿no? Empiezan con la fundamentación. Primer párrafo.
Para llevar a cabo la evaluación de la fundamentación de esta propuesta curricular, se propone realizar una guía para proporcionarla al director o a expertos en educación básica para conocer su opinión sobre el grado en que la fundamentación de esta propuesta está debidamente estructurada, para saber si se están mencionando las necesidades y los problemas y que estos son reales, ¿sí? Ya, termino con la fundamentación. Ahora me voy con el perfil de egreso. De la misma manera, para la evaluación del perfil profesional, se propone realizar una guía para que un experto en la materia pueda determinar si eso que se está solicitando, si ese listado de conocimientos, de habilidades, de actitudes, es suficiente para entender de qué se trata, para entender qué tipo de egresado quiero formar. Luego, en cuanto a la organización curricular, se sugiere revisar la coherencia. Recordemos que hay que ir mencionando el vocabulario que es propio de esta área, ¿no? La coherencia curricular, ¿no? Es decir, que las asignaturas que se están proponiendo estén integradas, tengan secuencia, que no se hayan omitido temas, que no se estén repitiendo, o que las materias estén incorrectamente ubicadas. Para esto, también, ¿no? Se puede hacer una consulta a expertos en el tema o a una sola persona que dé su opinión, pero esa persona tiene que ser, por supuesto, tiene que conocer a fondo o en profundidad los contenidos de los que estamos tratando. De la misma manera, se propone evaluar la pertinencia de los contenidos, la vigencia de los libros que se están proponiendo, etcétera, etcétera. Ahora bien, por último, para la implantación, se propone, y entonces te tienes que imaginar, ya se fueron los maestros, ¿no? Bueno, no se fueron varios, pero ya terminaste tu propuesta. ¿Y ahora? ¿Quieres saber si eso les sirvió de algo? Si lo están utilizando, si necesitas hacer cambios. Entonces aquí dices, bueno, pues se propone diseñar cuestionarios para ser enviados a las profesoras o bien que respondan ahí mismo en la escuela para saber su opinión acerca de la utilidad de los temas que se abordaron, si realmente los están aplicando, si realmente les están sirviendo, si necesitan hacerse adecuaciones a los programas, en fin. Entonces, todo es a nivel de propuesta, no van a aplicar, no van a diseñar instrumentos, por supuesto, tampoco hay que aplicar nada, solamente hay que escribir. ¿Qué harías? ¿Sí? Pero hay que utilizar la terminología correcta. ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque incluso cuando uno presenta un plan de estudios ante la Secretaría de Educación Pública, hay un apartado que se llama así, propuesta de evaluación curricular. Y eso es lo que hace uno solamente. Describe cómo lo vas a hacer. Y más lo que quieren saber es si estás consciente de lo que significa evaluar un plan y evaluar tus programas y evaluar en general el currículo. ¿Sí? Entonces, es así como que un apartado de buenas intenciones, nada más. Pero hay que hacerlo con la terminología correcta y mencionando instrumentos que sean congruentes. Podemos involucrar a los padres, a los alumnos, a los expertos, ¿no? En su propuesta de evaluación curricular, sí, porque los participantes también pueden opinar acerca de la pertinencia de los contenidos, de su utilidad, de su vigencia, estando supuestamente en clases, ¿no? O sea, en el desarrollo. Cuando estés hablando de la evaluación de la organización y estructuración curricular interna, pero de la eficacia, entonces aplicar cuestionarios a los alumnos, bueno, a los participantes, para saber su opinión sobre el desarrollo del plan de estudios.
Evaluar el desempeño de los profesores para asegurarnos de que están implementando los programas tal y como se planearon. Y si se hicieron ajustes, que se explique por qué. A ver, me detengo. Entonces, participan maestros, padres, directivos, los mismos participantes, personas ajenas como los expertos en este proceso de evaluación curricular. A ver, me detengo para escucharlas. ¿Quién me explica lo que tenemos que hacer? Vamos a escribir una propuesta de cómo se evaluaría nuestra, como su nombre lo dice, propuesta de evaluación curricular con la tecnología correcta. Ajá. Escucho, Lupita. Muy bien, vas muy bien. Que Sí. todo el programa tenga una congruencia según lo mostrado durante esta clase, maestra. Así es, ¿verdad? Así es. Y entonces, en esa descripción que ustedes hagan, van a utilizar o deben utilizar la terminología correcta, o sea, se deben referir al tipo de evaluación curricular. Y para eso nos va a ayudar la lectura, para aclararnos los significados, porque en las diapositivas pues está muy pequeñito. Para aclarar los significados, y en la lectura además también aparecen otros instrumentos, otras técnicas para cada una, y ustedes van escogiendo las que sean como más congruentes con su propuesta. ¿Sí? Es que ando buscando la lectura, pero no la encuentro aquí ahorita. Y más o menos en la extensión es como de 2 cuartillas, porque sí son distintos tipos de evaluación y hay diferentes componentes del currículum que hay que evaluar. Entonces, sí se puede hacer una propuesta que se describa al menos en 2 cuartillas. ¿Sí? ¿Sí me explico? Sí, maestra. Bien, entonces así empezamos, ¿no? Solamente en el mismo archivo en el que estamos y ponemos propuesta de evaluación curricular. Vemos en la lectura, así en ese orden, los tipos de evaluación para que no se nos vaya a pasar ninguno. Y entonces, así vamos empezando. Y recuerden, no son más que buenas intenciones las que vamos a escribir, ¿sí? O sea, el hecho de que indiques cuestionarios, entrevistas, observación, plática con los alumnos, no es que lo vayas a hacer, ¿verdad? Es que lo estás previendo en el supuesto caso de que esto que has planeado tuviera que evaluarse, ¿cómo lo harías? ¿Y a qué tipo de evaluación pertenece? Que eso es lo más importante. Entonces, en la lectura es para apoyo de la actividad, ¿sí? No es un reporte de lectura aparte, sino es como apoyo para que ustedes puedan redactar esta última parte. Y entonces, si tuvieran alguna dificultad, alguna duda, algún problema, con toda confianza, muchachas, ustedes me escriben y lo aclaramos. Entre más rápido, mejor, ¿sí? Porque como termina el módulo, no tenemos mucho tiempo ahora sí para poder esperar, ¿sí? Necesitaríamos tener nuestra propuesta de evaluación curricular, pues idealmente el día domingo por la noche, o sea, antes del día lunes. Yo sé que es poquito tiempo, pero también sé que son muy listas y que lo pueden hacer. Y si tuvieran alguna dificultad, pues podemos aprovechar que es sábado, domingo y podemos tener otra videollamada o podemos, ustedes me escriben y lo vamos resolviendo. ¿Les parece? Sí, está bien, maestra, gracias. Bueno, pues entonces, si no hay, no tienen algo que comentar, algo que preguntar, algo que aclarar antes de despedirnos. De mi parte, todo Solo la plataforma, todo se va a encontrar en la plataforma, ¿verdad, maestra? Así es. Ahorita lo pongo en la plataforma.
y yo quedo a sus órdenes. Como siempre, muchachas, me dio muchísimo gusto coincidir con ustedes en esta materia. Les deseo mucho éxito en sus próximas materias. Ya están casi terminando. Entonces, pues no hay que desanimarse. Así hay que ser tan destacadas como lo son ustedes, tan cumplidas. Quienes tienen sus pendientes, yo sé que los van a enviar. Y les deseo lo mejor, muchachas. Que tengan un excelente fin de semana. Estamos en comunicación para poder aclarar las dudas y terminar esto de la mejor manera. ¿De acuerdo? Cuídense, muchachas. Cuídense mucho. Les mando un abrazo muy fuerte. Hasta pronto. Gracias, maestra. Hasta Linda noche para todos. Adiós.